Este conocimiento que es muy importante. Ayer idea de qué se trata lo que hoy hemos estado, de que esto vamos a estar hablando. Amén, hermanos. Mateo 24. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo, ¿lo tienen todos, hermanos? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Vamos ahora al libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Ezequiel, Daniel capítulo 9. Hoy sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los tiempos futuros, lo que anuncia la venida de Cristo. Amén. Daniel 9:24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: 70 semanas. Yo quiero que usted tenga la escritura y hoy podamos, no pretendo, hermano, que usted se lo aprenda de memoria, pero si usted tiene un lapicero, un bolígrafo, una pluma, lo pueda ir anotando y usted pueda ir anotando todos los datos que usted va a ir recibiendo para que usted lo pueda estudiar y usted pueda interesarse y apasionarse, porque la escritura nos enseña de una forma profética segura. Amén. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido que una vez más podamos estar aprendiendo de tus maravillas. Queremos pedirte, Señor, que a través del Espíritu Santo tú puedas crear un fundamento verdadero en nosotros y que podamos, Señor, tener seguridad, un fundamento de que tu palabra es verdadera y que debemos, Señor, esperar en ti. Sobre cualquier evento en el mundo, tenemos que esperar confiadamente en tu palabra, que será así como se nos ha dicho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. El día de ayer hablábamos acerca de la llave que abre la profecía bíblica. Decíamos que ¿por qué nosotros tenemos que creer en la profecía bíblica? Decíamos que porque la tercera parte de la escritura es profética. Veíamos algunos pasajes acerca de algunas profecías que ya se cumplieron, algunas que han sido de múltiple cumplimiento y otras que todavía están por cumplirse. Y decíamos que la llave que abre la profecía es, en el libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 2 veíamos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño el cual olvida, y luego él llama a todos sus adivinos y magos y ninguno de ellos puede interpretar el sueño, y luego llama a Daniel. Daniel interpreta el sueño y le da el significado.
da el significado, qué es el sueño y la interpretación del sueño acerca de la imagen de Daniel, una imagen que tenía la cabeza de oro, y comenzamos a hablar acerca de la imagen en el capítulo 2, y luego nos trasladamos hasta el capítulo 7, donde ya no es una persona gentil quien recibe la revelación, sino que quien recibe la revelación es el propio Daniel a través de 4 grandes bestias que él estuvo observando en ese sueño. Entonces decíamos que eso es bien importante. Es importante porque la misma escritura nos da la pauta a pensar acerca de un futuro en cuanto al sistema de gobierno, en cuanto a los sistemas políticos. Nos manda hacia el futuro y nos da la idea correcta y concreta de que habrían de ser sistemas de gobierno que habrían de suceder en el futuro. Y decíamos, en base a este movimiento de gobiernos, nosotros sabemos que habría de ocurrir ciertos eventos claros en la escritura, que cuando nosotros los comparamos con la historia universal, nos damos cuenta que ya se cumplieron al menos los primeros 4 reinos que están descritos en la palabra de Dios. Ahora que tenemos ese fundamento, que ya sabemos qué es lo que significa el sueño de Nabucodonosor, el sueño de Daniel, que habla sobre los sistemas políticos, ahora nosotros nos quedamos con una profecía muy importante, la profecía de la semana 70. ¿Qué quiere decir esta profecía? Esto es muy importante. Aquí nosotros acabamos de leer en Daniel acerca de 70 semanas que están preparadas para el pueblo de Daniel en una forma profética. Yo quiero que usted no pierda ese detalle. Mira lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok? Hay 70 semanas predeterminadas. Semanas es tiempo. Amén. Semanas es tiempo. Hay un tiempo que se va a cumplir en tu pueblo. Que ya tengo ese dato. Está hablando de un futuro. Está hablando, la palabra de Dios me está llevando a un momento profético al mencionar la palabra semana. La semana significa tiempo. Me está anunciando un tiempo por venir. A ver, hermanos. Me está anunciando un tiempo que va a suceder, un futuro. Y ahí dice, sobre tu pueblo, para terminar, dice, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora voy a hacer una pregunta en base a ese versículo que acabamos de leer. Esas 70 semanas sobre el pueblo, sobre la santa ciudad, ¿ya se cumplieron o no se cumplieron? ¿Ya se cumplieron o no se cumplieron? ¿Cómo lo sé? Por los requisitos que da allí en ese momento la palabra de Dios para saber si eso ya se cumplió. ¿Cuáles serían? Alguien que me diga uno de los requisitos para saber que la profecía ya se cumplió. Según el versículo que acabamos de leer, para que vayamos entrando nosotros en interés en esto. Poner fin al pecado. ¿Se terminó ya el pecado, hermanos? No. Mire, ¿qué más dice aparte de eso? Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Que termine la iniquidad. Que haya justicia eterna. Sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Nada de eso ha pasado. De tal manera que yo sé que la profecía no se ha cumplido. La profecía no ha llegado al final. La profecía de Daniel no se ha cumplido. Entonces tengo bien claro de que esa profecía anunciada no ha llegado a su final. Ahora tengo que seguir investigando acerca de esta profecía para saber qué más elementos me da para que yo pueda entenderla. Mire qué más dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Un punto. Tengo un punto de inicio
desde la orden de la restauración de Jerusalén, inicia la profecía. ¿Lo tienen claro, hermanos? ¿Lo tienen bien claro? Hasta, y dice, habrá 7 semanas y otras 62 semanas. Se cumplen 69 semanas y al cumplirse las 69 semanas, hasta el Mesías. Amén. Yo tengo bien claro ahora que 7 semanas más 62 semanas hacen 69. Al final de las 69 semanas, hasta allí está el Mesías. Lo tengo claro. ¿Ok? 69 periodos, 69 semanas, desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 69 semanas. Ese periodo lo tengo bien claro. 69 semanas. Amén, hermanos. Todavía no sé cuánto es el tiempo que hay en días, en meses o en años. No lo sé. Pero sí sé que desde el inicio de la primera hasta el final de la 69, desde la orden de la restauración del templo de Jerusalén hasta el Mesías, hay 69 semanas. A ver, hermanos. Luego dice, en el versículo 25, al final del 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el 26, y después de las 62 semanas, o sea, al cumplimiento de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cumplida las 69. ¿Correcto, hermanos? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? En la última semana, un príncipe que ha de venir hará, dice la Escritura, un pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 69 semanas desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Pero habrá de venir otro príncipe que por esa última semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén, hermanos. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, dice, de haber firmado este pacto. ¿Ok? Ya tengo clara la profecía. Sigo leyendo, pero todavía la profecía no se ha descubierto. Yo todavía tengo la duda porque no sé de qué se trata. Sé los periodos, pero no los puedo relacionar con días, con meses o con años, porque no me lo está diciendo la Escritura. Pero yo sigo leyendo. A ustedes les gusta leer la Biblia, hermanos. Sigo leyendo y me voy hasta el capítulo 12. Y el período, ¿cuándo será? Y en el capítulo 12, yo voy a encontrar una cita que me abre el entendimiento con respecto a la visión futura, con respecto al sello que Daniel le pone. Daniel recibe un sello, no se sabe qué es. No se sabe qué es, pero él recibe un sello. Mire lo que dice ahí en Daniel 12:7. Dice la Escritura. Empezamos leyendo desde el 12:1. En aquel tiempo, ¿de qué estamos hablando? De aquel tiempo donde se levantará el príncipe que ha de venir. ¿Correcto? En aquel tiempo, estamos hablando de la última semana. Ya sabemos que hasta Cristo ya cumplimos las 69, pero que al venir la última, dice, en aquel tiempo. Ahora que estamos hablando, se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Ok. ¿Cuándo será este tiempo? Sigo leyendo. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ok. No lo entiendo todavía. Daniel no me da la profecía completa. Todavía está con llave la profecía. Todavía no la entiendo. Solo tengo el símbolo de las semanas. Pero en el versículo 7 me dice lo siguiente.
Versículo 6. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En aquel tiempo, cierra la profecía, porque todavía no sabemos aquel tiempo, pero en el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos en la mitad de un tiempo. Ahora identifico que a la mitad de la última semana, cuando el pacto es destruido, es deshecho, cuando el príncipe que ha de venir va a hacer cesar la ofrenda y el sacrificio, dice que ese período será tiempos en la mitad de un tiempo. Pero yo todavía tengo la duda. ¿Y qué significa? Ya tengo al menos la fórmula, la ecuación de que la mitad de la semana se refiere a tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Sé los periodos, sé que son 70 periodos, sé que 69 ya se cumplieron, y sé que el último, a la mitad, cuando sea terminado, cuando sea cesado el sacrificio, habrá un tiempos y la mitad del tiempo. Hasta ahí tengo la profecía de Daniel. Todavía yo no voy más adelante, no puedo ir porque la visión fue cerrada, pero el Señor trae la última revelación a través de Juan, y Juan trae la revelación, trae el Apocalipsis. Yo leo toda la revelación de Apocalipsis y encuentro la relación que existe con Daniel. Apocalipsis me trae hacia Daniel para descubrir cuánto es realmente este tiempo. Y leyendo Apocalipsis, en el versículo 12, en el capítulo 12, y versículo 6, voy a hacer una relación del tiempos y la mitad de un tiempo. Busca ahí Apocalipsis en el capítulo 12 y leemos. ¿Sí, amén? Vamos a leer el 5. 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Pero eso no me dice nada todavía. Yo no puedo ir y meterme y decir, ahí dice un periodo, yo lo relaciono con la mitad de la segunda parte de la semana 70. Yo no lo puedo relacionar, pero lo que me hace el engranaje es el versículo 14. El versículo 14 habla, yo quiero que usted entienda que ahí la mujer será sustentada por 1260 días. Subo al versículo 14 y me dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Por cuánto dice? Por un tiempo y tiempos en la mitad de un tiempo. Ahora tengo yo una relación con Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y me dijo en el versículo 7, y me juró y me dijo que será por un tiempo, por tiempos, y la mitad de un tiempo. Ese mismo tiempo está en el capítulo 12 y en el versículo 14, tiempos y la mitad de un tiempo en que la mujer será sustentada. Regreso al versículo 6 y dice que la mujer será sustentada por 1260 días.
Lo tengo fácil entonces. ¿Por qué? Porque ahora descubro que cuando el príncipe que ha de venir a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y como será tiempos y la mitad de un tiempo, fácilmente ahora relacionando al capítulo 12, versículo 7 y versículo 6 y versículo 14 de Apocalipsis con Daniel 12:7, descubro que el tiempos y la mitad de un tiempo se está refiriendo a 1260 días. Amén. Ahora lo tengo claro. Eso no tiene, si usted lo sabe hacer, si usted sabe sumar, si usted sabe hacer relaciones matemáticas, usted sabe que ahí está la respuesta. Entonces no tengo mayor problema. Ya no tiene usted que ir a calcular o andar rebuscando. Si allí dice 1260 días la mujer será sustentada en el desierto, y en el versículo anterior dice que la mujer será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero eso es la mitad de la semana. Amén. ¿Qué tendría que hacer para sacar el tiempo completo de la semana? ¿Qué creen ustedes? Si la mitad son 1260 días, ¿qué tengo que hacer para sacarla completa? Sumarle otra cantidad igual, 1260 días más. Esto me va a dar anótelo, hermano, ¿ya? Me va a dar una maravillosa cantidad de 2000, ¿cuánto? 2520. Y eso está fácil. Ahora, hermanos, ya entiendo. Yo ya me gradué en profecía bíblica y ya sé que una semana de Daniel corresponde a 2520 días. Amén. ¿Y cómo lo sabe? Aquí dice la palabra de Dios. La bendita revelación de la palabra del Señor me ha mostrado que una semana de la profecía de Daniel corresponde a 2520 días. Amén. Pero la profecía son ¿cuántas semanas? 70. 70. Wow. Entonces ahora yo tengo que pensar en la profecía de las primeras 69 semanas. ¿Cuándo comienza? Comienza en la restauración, en la orden, no en la restauración de Jerusalén, sino que en la orden de la restauración de Jerusalén. Pastor, ¿y eso dónde está? ¿Dónde dice? Vaya conmigo a Nehemías en el capítulo 2. Hay un libro que se llama Nehemías, hermanos. Amén. Amén. Nehemías. Amén. Capítulo 2. Gloria a Dios. No se preocupe que lo vamos a esperar. Puede ir al índice. ¿Verdad? Esdras, Nehemías. ¿Verdad? Está después de Segunda de Crónicas. Amén. Yo porque le había puesto un papelito aquí, hermano, no se preocupen. Amén. ¿Ya tiene ahí Nehemías? Qué bueno, porque yo todavía no, así que espérenme. Amén. Nehemías 2, rápidamente leemos para tener un contexto y que diga, mire, el pastor nos engañó. Solo leyó el versículo que le convenía. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, amén, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf,
guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Ahí está. La orden de la reedificación de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto, hermano? Esto sucedió en el año 444 antes de Cristo. Por eso les dije ayer, es importante que nosotros podamos tener una alianza con la historia universal. Usted le tiene que haber gustado los estudios sociales, ¿verdad? Una alianza con la historia universal para que usted lo pueda entender. Entonces esto sucedió en el año 444 basado en todos los archivos de historia que hay. ¿Ok? Ya tengo un dato. 444 años. Y como yo ya sé cuántos son los años, yo ya sé cuántos días tiene cada semana profética, yo quiero descubrir hasta dónde termina la semana 69. ¿Qué tengo que hacer? Cada semana son 2520 años. Y desde la orden de la reconstrucción del templo hasta el Mesías prometido, ¿hay cuántas? ¿Cuántas hay? 69. Hago la multiplicación. Y usted multiplica ahí y multiplica 69 ¿por cuánto? Por 2520. Eso le va a dar una cantidad 173.880. Yo no lo hice con calculadora, lo puedo de memoria. 173.000, es cierto, hermano. 173.880 días. Amén. Pero la profecía fue dada ¿en dónde? En Babilonia. Para en aquel entonces los cálculos astronómicos habían calculado que la rotación de la Tierra alrededor del Sol eran 360 días. Amén. No era como hoy. ¿Cuántos días tiene el año, hermanos? Y fichas, fíjese. Y fichas. 365.2425. Por eso es que cada 4 años se ajusta con un día. Amén. Para que no son 365 días exactos. Ahí le deben el vuelto todavía. Y de cada año usted hace un año más y por eso se llama el año bisiesto. Porque hay que emparejar ese poquito. Entonces usted simplemente divide 173.880 entre 300. Esos son los días. Como usted quiere sacar los años, lo divide entre 365.2425. Y eso le va a dar una maravillosa cantidad de 483 años. Amén. Como ya comenzamos en el 444, para llegar al año 0, no agarramos de los 483 y nos gastamos 444 para llegar al año 0. ¿Cuántos nos sobran? 33 años. Amén. Entonces usted simplemente agarra 2520 por 69, 173.880, lo divide entre los años, porque este es el calendario que tenemos actualmente, el calendario gregoriano. Lo divide entre 365.2425, le da 483 y usted se gasta los 444 antes de Cristo y usted llega hasta el año 33 de la era cristiana. Entonces usted tiene bien claro ya que la profecía comenzó en la orden de la reconstrucción del templo hasta el Mesías prometido y usted no tiene ninguna duda. El cálculo está exacto. El cálculo está exactísimo. Amén. Y dice la Escritura que el Señor comenzó su ministerio como de 30 años y que su ministerio fueron como 3 años. Entonces usted dice, esto no puede ser casualidad. Aquí hay un complot.
¿verdad? Aquí hay algo que está pasando que tiene que avivar mi pasión por Cristo. Amén. Esto debe de avivar mi pasión por Cristo porque estos cálculos son demasiado exactos. Esto no es así nomás. Entonces la profecía bíblica me sirve a mí para fundamentarme en mi fe cristiana. Amén. Ahora yo ya tengo claro que las 69 semanas hasta Mesías príncipe. Clarísimo. Ok. Pero por otra semana confirmará el pacto. Vamos a hablar ahora de las 70. Ya las 69 yo ya las descubrí. Las primeras 69 ya las entendí. Ya Apocalipsis me dio la revelación de lo que yo no sabía en Daniel, de tiempos y la mitad de un tiempo, yo no lo sabía. Pero Apocalipsis me dice que la mujer será llevada al desierto y será sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el capítulo anterior me ha dicho que son 1260 días. Yo la ecuación la soluciono fácilmente. Ahora yo sé que el último periodo que falta son 2520 días. ¿Ya pasaron? No. ¿Por qué dijimos al principio, hermanos? Porque debe de cesar la prevaricación, porque debe haber fin del pecado, porque debe haber el fin de la iniquidad, porque debe haber justicia perdurable, porque ya tiene que quedar sellada la visión y la profecía y ser ungido el santo de los santos. Entonces yo tengo ahora que pensar que la 69 ya se cumplió, pero la última no. Amén. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema que se ha dado es que hay una interrupción en la historia de Dios. Porque Cristo, dice el libro de Juan, a los suyos vino, mas los suyos, ahí se nos arruinó el plan. La profecía de las 70 semanas se nos arruinó. Porque Cristo iba a entrar como rey a Jerusalén y lo iban a levantar como rey de Israel. Israel se iba a convertir en una nación sacerdotal para todo el mundo. Ellos iban a ser nuestros levitas, todo Israel iba a ser nuestros levitas. Y el plan de Dios iba a llevar la salvación a todo el mundo. Pero los israelitas no recibieron a Cristo. Entonces, hay, hermano, un quebrantamiento de los planes de Dios tras el rechazo del Mesías. Se rompe la historia, pero no para Israel. Para Israel las 70 semanas continúan, pero se abre un gran paréntesis en la historia para que la salvación, para que la misericordia de Dios llegue al pueblo gentil que somos nosotros. Se abre un paréntesis en el tiempo. Se abre un paréntesis en el tiempo que es conocido como el misterio de la iglesia en teología. Que el Señor a través llama a un apóstol y él mismo dice, se hace llamar abortivo, pero por ahí le dijo alguien a Jesús, pero dice la escritura de que antes que tú vinieras como rey tenía que haber venido Elías. Ya vino, le dijo. ¿Quién era? Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, enderezad la senda. Amén. Preparad el camino del Señor. Y eso fue lo que vino a hacer Juan el Bautista. Él era Elías. Pero el tiempo no se cumplió porque hubo rechazo de parte de Israel hacia el Mesías. Se abre este paréntesis misterioso. Comienza a través de la predicación, las personas a ser salvas a través de la locura de la predicación, dice la Escritura. Y cuando usted y yo recibamos la promesa de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses 4:16, del 13 al 17, entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados y nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Ese paréntesis desaparece y justo del Mesías continúa la última semana. Es como que este tiempo no hubiera existido. Y este último tiempo, yo quiero que regrese ahí usted a Daniel en el capítulo 9.
Ahora usted ya va a poder hacer un cálculo perfecto y exacto de esta profecía interesantísima. Porque esto es lo que rige hoy el fundamento de la profecía bíblica. ¿Qué estamos esperando para iniciar la semana 70? Que la iglesia sea quitada del medio. Ahora bien, todos los elementos que existían en el tiempo de Jesús tienen que surgir nuevamente. Todas las condiciones sociopolíticas que existían en el tiempo de Jesús tienen que ser las mismas, como que si el tiempo nunca pasó. ¿Qué había en el tiempo de Jesús? Había un imperio. Israel era una nación tributaria delante del imperio romano. Otros decidían por ellos. Tiene que ser el mismo ambiente, el mismo panorama social, el mismo panorama religioso, político, para en el momento que la iglesia sea quitada, el imperio romano tiene que estar presente. Amén. Ese mismo panorama profético es, hermano, el que nosotros tenemos ahora que saber qué es lo que va a suceder. Tengo claro, la semana 70 aún no se ha cumplido, pero cuando comience, la señal será que usted y yo seremos quitados del medio. Amén. Busque conmigo ahí 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Allí después de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 4:13. Amén. Amén, hermanos.
Solo los lapiceros quedarán ahí. Amén. ¡Pla! Los hermanos que estaban escribiendo ahí, ¡pla! Y aquí no quedará nadie. Y entonces continúa yo no sé, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo, hermanos? Gloria a Dios. El pastor ha recibido a Cristo. Hermano, hay una promesa de Dios para los que anuncian, dice, la verdad. Amén. Que brillarán más que los que no ganaron almas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a regresar ahí a Daniel. Regrese Daniel. Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 12. Amén, hermanos. Amén. Versículo 9, Daniel 9, 27. Ese es el tema de hoy. Y por otra semana, yo espero que usted ya lo haya entendido. Usted tiene que tener claro eso. 9:27, sí. Ya las 69, olvidémonos. Ya se cumplieron. La que nos interesa es esta última semana. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana, ya pasaron 1260 días, la iglesia ya no está. Pasan 1260 días y a la mitad de la última semana comienza la gran tribulación. En teología se conoce como la tribulación, la última semana. Pero a partir de la mitad se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque los juicios vienen creciendo, juicios naturales, juicios de parte de Dios para con los que queden vivos en ese momento, para el sistema que habrá en ese momento. ¿Se recuerdan de la imagen, de la última imagen que vimos, de la imagen de Nabucodonosor, de las bestias que nosotros vimos? La última imagen, la última bestia, que es el Imperio Romano, tiene dos fases. La fase que ya se cumplió, la del tiempo de Jesús, y la de la resurrección del pueblo, de la resurrección del Imperio Romano actual, que tiene que cumplir los requisitos del número de hombres. Un solo gobierno económico, un solo gobierno militar, un solo gobierno religioso. Amén. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué significa eso, hermano? Que habrá un hombre, un príncipe que ha de venir, que será el mediador de la paz mundial. Él se presentará delante de Israel prometiéndole la paz que actualmente no existe en Medio Oriente, y este personaje cautivará a los israelitas. Vamos a terminar con esto. Ya sé, la semana 70 son 2520 años. A la mitad él se presenta delante de Israel, de los israelitas, de las autoridades de Israel. Ya el tiempo el templo de Israel ya se ha reconstruido. Ahí en aquella figura que usted ve allá, en aquella imagen, esa se llama la mezquita de Omar. Ese es el monte Sión. Eso le pertenece a Israel, la parte de abajo. Este hombre va a quitar ese templo de ahí y va a construir el templo de Israel. Ya estará ahí. Pero él se presentará y dirá: yo soy el Mesías. Y entonces Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo, Mateo capítulo 24 dice: y cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es la abominación desoladora? La abominación desoladora es que en el año 183 antes de Cristo había un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes IV, entró al templo de Israel y en el lugar santísimo degolló un cerdo. Y eso mismo lo repitió
Tito Flavio Vespasiano, emperador romano, entró y le dio fuego a todo Jerusalén. ¿Y cuándo va a suceder eso? Allí, a la mitad de la última semana, se rompe el pacto con Israel y comienza la gran tribulación, del cuales detalles estaremos hablando el día de mañana. Amén. ¿De qué pasa? Gloria a Dios. Ahora, si usted tiene una duda, está fácil. Compre el CD. Amén. Démosle un aplauso al Señor y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, sabemos que hemos sido bien rápido, acelerados. Yo te pido, Señor, que podamos usar diferentes eventos políticos.